Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, continuamos avanzando en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Una semana de mucha bendición, con algunas técnicas especiales que tienen que ver con el comportamiento del cristiano ante una sociedad a veces muy exigente en torno a lo que tiene que ver con lo religioso, y trazándonos una pauta a seguir para que podamos mantener buena relación con cada persona que tenemos que codearnos en esta tierra. Para esta hora es el tema que estaremos viendo en el día de hoy. Vamos a involucrarnos de todo corazón en el estudio de la Biblia y a buscar esas pautas que son necesarias para mantener una buena relación con el ser humano. Reiteramos, para esta hora es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, dentro del marco de la lección número 12 de esta semana, Esther y Mardoqueo, cuyo pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Isaías 49:6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Así nos dice Isaías capítulo 49, versículo 6. Me place saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros haciendo los comentarios a esta lección. El pastor, nuestro Dios poderoso, continúe derramando bendiciones en usted y los suyos. Que Dios le proteja siempre. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido y apreciado amigo pastor Juan Francisco Scroggins Wagner. Que la providencia divina siga manifestándose como hasta ahora lo ha hecho con nosotros, cuidándonos y bendiciéndonos al salir y al entrar de nuestros hogares, ¿verdad? A la iglesia, compromisos y adorando con los hermanos en los diferentes servicios y cultos que tenemos. Seguimos adelante en el nombre del Señor. Amén. En este momento quisiera que hagas un alto y puedas orar junto a nosotros. Maravilloso Dios y Padre de misericordia, en este momento imploramos tu presencia una vez más. Rogámoste que la intervención divina pueda llevarnos a una amplia reflexión e iluminación para los fines de estudio de este día. Realmente necesitamos tu presencia continuamente, y es lo que queremos por la fe y la confianza que aumenta, que crece, tomar esa decisión en cada momento. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy tenemos pautado el estudio en el capítulo 4, los versículos del 1 al 14, para ver en qué momento se considera apropiado para que Esther se identifique como judía. Ya la lección pasada, pues estamos hablando de las recomendaciones que el primo padre pues estaba dando a Esther con el propósito de conservar la vida, de cuidar a esa muchacha, y consecuentemente haciendo esto está cuidando al pueblo de Israel, al pueblo judío al cual ellos pertenecían, y la forma delicada en que se debe actuar en momentos difíciles. De manera que estamos diciendo esto para que sirva de fundamento a lo que nosotros estaremos estudiando en este capítulo 4, los versículos de 1 al 14, en el momento en que de manera muy apropiada esta muchacha tiene que identificarse como judía, y por eso le invitamos para que tenga su Biblia en mano y junto a nosotros vamos a compartir este importantísimo relato que se encuentra en Esther 4, del 1 al 14. Leemos. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor,
y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen distribuidos, a fin de que le mostrase a Ester y lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Continuamos en el versículo número 9. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Ester: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tremendo, tremendo. Cuando nosotros vemos estas decisiones, todo lo que envuelve, la trama que hay en medio de ella, nos damos cuenta las motivaciones que llevaron a Mardoqueo a hacer lo que hizo, y a Ester a ser motivada de manera muy, muy apropiada a presentarse ante el rey. Debemos entender lo siguiente: Ester tiene ya varios años casada con el rey. Había una ley que decía que nadie podría acercarse, o no, ella no podría acercarse a su esposo el rey, a menos que él la invitara. Y ella tenía unos cuantos días que no era invitada a la presencia del rey, a estar con el rey. Por lo tanto, sería un riesgo de su parte. Es importante que veamos en Ester una mujer de oración, pastor, amigos, hermanos. ¿Una mujer de qué? De oración. Cuando las mujeres y los hombres tienen que asumir una posición, tienen que mantenerse en sus principios, no podemos recurrir a nuestras fuerzas humanas para que tengamos victoria o liberación o se sobreponga el consejo y lo que queremos decir. Más que eso, tenemos que agarrarnos del brazo todopoderoso y usar esta herramienta poderosa que se llama la oración. Porque en oración nos acercamos a Dios como un amigo, le abrimos el corazón y nos ponemos de acuerdo, y la providencia obra. No se hace esperar cuando un clamor cesante de arrepentimiento, de entrega, del favor requerido está en la presencia de Dios. Llega a la presencia de Dios y también se ventila la presencia de Dios. Fíjense cómo la fe de Ester fue motivada por lo que Mardoqueo le dijo. Cada uno de nosotros no piense que todo le saldrá en la vida cristiana o donde quiera ha estado y frecuentado con besos y abrazos y que todo será de perfume y de algodón. No, mis queridos. Llegarán momentos en los cuales tendremos que sentar un precedente, porque tendremos que definir de qué lado estamos. No, y llegó el momento, porque
Si recuerda, pastor, cuando estudiamos la lección pasada, por tacto, por prudencia, pues se habían dado algunos consejos a esta muchacha, sí, pero ya ella está en una posición de influencia, claro, donde tiene que tomar serias decisiones a favor de su pueblo, porque note usted que la lectura que tuvimos hace un ratito, pues en la parte final da a entender que para esa hora, pues ella estaba allí en ese lugar con un asunto de influencia. De manera que Esther 4, del 1 al 14, haciendo una descripción, se ve que inicialmente Esther duda en acudir ante el rey, ya que al hacerlo, sin ser convocada, como dice la palabra de Dios, podría significar ¿qué cosa? Su muerte. Y sin embargo, Mardoqueo, en este momento, porque sabe que la muchacha ya está preparada y sabe también que todo el pueblo corre peligro, incluso ella y su propio pueblo, su propia familia está en una posición sumamente difícil, y les recuerda que si ella permanece callada, la liberación y el alivio para los judíos seguirán de alguna otra parte, pero que ella y su familia también iban a perecer. Dice, muchacha, este es el momento de actuar, tienes que accionar. Si tú quieres permanecer callada ahora en este momento, recuerda que la liberación va a venir de Dios, pero tú y tu familia perecerán. Y en este contexto es que Esther se da cuenta de que debe actuar y decide entonces identificarse como judía para interceder por su pueblo. De manera que la identificación de Esther como judía en ese momento es crucial, porque le permite asumir la responsabilidad de abogar por su pueblo ante el rey persa, a pesar del riesgo personal que conlleva. Y al revelar su identidad, Esther demuestra su solidaridad con su pueblo y su compromiso con su destino, lo que en última instancia conduce a su valiente intervención para salvar a los judíos de la amenaza de exterminio. Hace un tiempo me encontré con una persona en una farmacia. Estaba comprando unos medicamentos, un hermano de la iglesia, y le dije que qué pasaba, porque me estaba relatando de una persona herida y necesitaban comprar los medicamentos. Y me explicó que era un joven que había decidido seguir a Cristo, había decidido entrar a la iglesia, entregarse al Señor. Pero como consecuencia de esa decisión, él pertenecía a un tipo de pandilla, a un tipo de grupo que consideraba esa decisión como una traición. Entonces, parte de lo que vendría como consecuencia sería atacarle y hasta su propia vida ponerle en peligro. Entonces, utilizo este breve ejemplo y testimonio para decirle a personas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, hombres y mujeres de fe que escuchan: nunca pienses que la vida cristiana será solo sonrisas. Vendrán momentos en los cuales tendrás que arriesgar tu propia vida. Y arriesgar la propia vida con Dios no es pérdida, sino ganancia. Porque morir en Cristo es ganancia, siempre y cuando se haga bajo su voluntad y bajo los principios y orientaciones que Él nos ofrece en su palabra. No estamos diciéndote que seas un mártir, porque eso a la verdad tiene que ser el Espíritu Santo que obre para una entrega tal, bajo una causa de justicia que glorifique y dé honra al nombre de Dios y a su pueblo. Evidentemente que sí, es lo que vemos en la Escritura. Pero es importante que medites y entiendas y comprendas que no es un juego. La vida cristiana no es un juego. Fíjese que dice: la crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Indicó a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco,
que perezca. ¡Wow! Qué tremendas palabras. Y nada más y nada menos que de una mujer que pudo decir sí, que pudo decir no, que pudo decir vamos para adelante, pero con una causa de base que contaba con la aprobación, pastor y amigos, del cielo. Definitivamente en este punto ya notamos cómo Esther decide en ese sentido revelar su identidad judía al rey y organizó un banquete al que invita a Asuero y Amán. Hemos dicho en muchas oportunidades, y usted te recuerdo que estuvo haciendo un comentario excelente sobre las reuniones, cómo está presente la comida, el comer y el beber, sí, como decíamos. Siempre está presente. Y esta muchacha pues sabía la técnica y se da cuenta que culturalmente eso es muy aceptable. Decide organizar un banquete, invita allí a Asuero y también a Amán. Qué inteligencia. Durante el banquete, entonces ella revela su origen y denuncia en ese sentido el complot para exterminar a su pueblo. Y este acto, señores, de valentía y su intercesión ante el rey resultan en la salvación de los judíos y el edicto de exterminio es revocado. De manera que esta historia es fascinante, es conmovedora. Una muchacha que intercede por todo un pueblo, una muchacha que tiene la valentía para enfrentarse ante el peligro, pero lo hace con la seguridad y la certeza de que Dios está tomando el control, Dios está al frente y que Él pondrá palabra y lo necesario para que esto pueda ser real. El relato de Esther es una historia de valentía, fe, de providencia divina. Esther muestra valentía cuando arriesga su propia vida a revelar su identidad y al interceder por su pueblo, y su historia es celebrada anualmente, incluso en la festividad judía del Purín, que luego estaremos hablando un poquito más acerca de esa fiesta y lo que aconteció allí y en honor a qué es el nombre de Purín. Notamos que Dios obró milagrosamente, porque ciertamente la ocasión demandaba una entrega total, a consecuencia con una respuesta sin medida de Dios para con su pueblo y los penitentes que se encontraban ahora en peligro. Fíjense cómo se había trabajado un decreto para destruir al pueblo de Dios y cómo un contradecreto los motiva a defenderse y a seguir adelante también para que puedan mantenerse en alto, aunque sabemos qué era lo que había detrás y qué era lo que se quería. Cada uno de nosotros, cuando ve este tipo de obra que Dios permitió, que Dios hizo, que Dios favoreció, lo vemos porque Dios intercede y obra a favor de sus elegidos. Históricamente, este libro de Esther ciertamente no menciona la palabra Dios, pero sí encontramos ciertamente el accionar de Dios a favor de su pueblo de una manera muy especial, que lo puede hacer hoy contigo y conmigo realmente. Definitivamente, señores, quisiéramos compartir con ustedes una lectura del libro Profetas y Reyes en las páginas 442 y 443 en relación a lo que nosotros estamos estudiando en el día de hoy. Allí se nos dice que los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, como fue la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público allí a Mardoqueo y la humillación y la caída de Amán al ser descubierta su perversa maquinación, son todas partes de una historia conocida. Dios, señores, obró admirablemente en favor de su pueblo penitente, y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correo, montados, que salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Es aquí donde posiblemente
muchos no piensan en la influencia poderosa que tuvo esta muchacha, aconsejada por su primo padre. Señores, cuán grande puede ser la influencia de un ser humano, entiéndase, un joven, una señorita, un adulto, que se pone bajo las manos de Dios y en tiempo de peligro permite que sea el Señor que pueda conducir su vida. Es interesante, uno se pone a pensar, señores, en esa obra y dice, wow, la forma maravillosa en que Dios obra a favor de su pueblo. Con pocos o con mucho, Dios es glorificado, y en este caso que estamos estudiando, que tiene mucho sentido, cuando la expresión para esta hora, tú estás ahí, y la gran pregunta que uno se hace, Pastor Machuca y amigos oyentes, ¿qué estamos nosotros haciendo para salvar el pueblo de Dios y para que esta obra grandiosa pueda ser diseminada en todo el territorio de nuestra geografía nacional, o incluso podemos tener una influencia tan poderosa que en cualquier lugar de la geografía mundial usted puede convertirse en un Mardoqueo que aconseja, usted puede convertirse en una reina Esther que pide al rey para que su pueblo pueda ser cuidado, y los resultados no se dejan esperar, porque Dios da los resultados de inmediato cuando se trata de su pueblo y el peligro que pueden correr. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 266 y 267 en su versión digital nos dicen: la oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Por eso él insinúa que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. Finalmente, en Evento de los Últimos Días, página 83, dice: ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente divino, es decir, Dios. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Quizás no se requiera una abstinencia completa de alimento, pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos. Señores, no somos más exitosos y más prósperos en la vida espiritual porque no tenemos más tiempo de oración y de entrega a Jehová. Muestra en la historia bíblica es esto que estamos diciendo. Usted no sabe si llegará a fin de año. Usted no sabe si verá el 2024. Lo cierto y lo correcto es que usted aproveche su tiempo presente para vivir cada día entregado a Dios. Pida perdón, pida excusa, entréguese al Señor, pida la iluminación de lo alto para que Dios le capacite y pueda hacerles frente al devenir de esta vida temporal, de esta vida pasajera. Alguien dijo una vez, Pastor Scrooge y amigos, hermanos, en la vida todo es pasajero, menos el chofer, y el chofer de tu vida es Jesucristo. Así que no importa con qué estés luchando ahora, necesitamos que el pasajero de tu automóvil, de tu corazón, de tu mente, sea Jesucristo, que esté al mando, ahí al volante, ahí dirigiendo. El chofer. Sí, claro, esté al mando. El chofer, usted como un pasajero va ahí, pero que el chofer sea Jesucristo. Claro, ahí el Señor que tome el control de nuestras vidas y nos haga como vasijas útiles para su gloria y honor. Piensa seriamente en este sentido, en esta hora. Esta es la hora que ha llegado para que tú puedas cumplir con la misión. Si has llevado una vida de devoción, de fe, entonces puedes estar en este momento con la capacidad de escuchar cuáles son las instrucciones que Dios tiene para tu vida, y es nuestro anhelo y nuestro deseo que esta lección haya servido de mucha motivación. La vida del cristiano no es solamente teoría, la vida del cristiano es una praxis y un accionar, siempre escuchando la voz del Espíritu Santo que nos invita a hacer las cosas que tenemos que hacer. De manera que estamos llegando, señores, al final de esta lección tan importante. Nos colocamos bajo la protección y la dirección divina
y queremos invitarle en esta hora para que juntos oremos pidiendo para que el Señor pueda guiarnos y conducirnos. Señor, nos dirigimos a ti en esta hora porque tú eres bueno. Qué maravilloso es estudiar estas historias de las Sagradas Escrituras. Mardoqueo, Esther, cómo lo usaste de manera poderosa para que tu pueblo se mantuviera con vida y más aún para que esas buenas noticias llegaran a tantos pueblos de la forma maravillosa en que tú proteges a tus hijos. Y eso es así históricamente, y en la actualidad pedimos que nos dé el fervor y la capacidad necesaria para seguir adelante con esta obra maravillosa que tenemos para compartir con aquellos que no te conocen, tal y como sucedió en tiempo de Esther y Mardoqueo. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.